Hola, ¿qué tal? Bueno, allá por el año 1993, los que vivisteis el estreno de la película Parque Jurásico, recordaréis que aquello fue todo un boom en todo el mundo y en nuestro país. Teníamos dinosaurios por todas partes. Teníamos la película, teníamos el libro de Michael Crichton en el que se basó la película, teníamos coleccionables de dinosaurios por todas partes, podíamos comprar por fascículos el esqueleto de un tiranosaurio, teníamos en los bollicaos pegatinas de dinosaurios, teníamos series sobre dinosaurios, teníamos de todo, había dinosaurios por todas partes. Y hoy en concreto os voy a hablar de los cómics que se publicaron basados en la película. Así que vamos con ello. Bueno, pues como os estaba comentando, el estreno de Parque Jurásico en el año 1993 creó una ola de dinomanía alrededor de todo el mundo que yo creo que pocas películas han conseguido igualar, ni siquiera en estos últimos años con el estreno de todas estas películas de superhéroes, sobre todo por parte de Marvel, ha creado tal cantidad de merchandising y de cosas relacionadas con las películas como ha sucedido con esta. Porque, vamos, ya os decía que a raíz de la película tuvimos pues una gran cantidad de objetos relacionados con ella, como videojuegos, libros, cómics, llaveros, camisetas, pins, teníamos de todo. Yo recuerdo, vamos, que era difícil en aquel momento encontrarte con algo o que fueras a comprar algo que no te incluyeran algo relacionado con Parque Jurásico. Vamos, yo tenía, creo recordar, recuerdo en los bollicaos, pues venían pegatinas para hacer un álbum de dinosaurios. Luego tuvimos un montón de series de televisión relacionadas. Si recordáis aquella serie de dinosaurios que se llamaba precisamente, con aquella familia parecida a los Simpson, pero en el periodo Cretácico, Jurásico o lo que fuera. Y bueno, la novela de Michael Crichton fue uno de los bestsellers del año. Fue un libro vendidísimo y tuvimos, vamos, una gran cantidad de obras. Todo el mundo se intentó seguir la corriente y aprovecharse de esta ola de dinomanía, incluido pues aquí Francisco Ibáñez también se subió al carro haciendo álbumes como este de dinosaurios, porque cualquier cosa que tuviera dinosaurios en aquella época era venta segura. Y bueno, pues yo de lo que os quería hablar es de los cómics que se publicaron basados en esta película. En aquellos años era muy corriente que las películas de éxito tuvieran una adaptación en el mercado de los cómics. Pues en aquella misma época, por ejemplo, las películas de Batman tuvieron sus adaptaciones. La de Drácula, a cargo de Mike Mignola, por ejemplo, y muchas otras que ahora no recuerdo, pero era algo bastante habitual. Esta en concreto, de Parque Jurásico, son cuatro cómics, perdón, y el trío de creadores, pues era de muchísima calidad. Pues ya vemos que teníamos al guión a Walter Simonson, conocido por su gran etapa en Thor. En esta época acababa de finalizar su etapa también buenísima en Los Cuatro Fantásticos. Luego al dibujo teníamos a Jill Kane, el dibujante de esa etapa mítica de Spider-Man junto con Stan Lee, sustituyendo a John Romita Sr. y ayudando con el entintado Josh Pérez, también otro gran dibujante, conocido sobre todo por su saga de Crisis en Tierras Infinitas en DC. Así que, bueno, el elenco de autores era de altísima calidad. Y bueno, otra cosa relacionada con la dinomanía que os contaba es que al final de estos cómics tenemos una parte en la que podemos comprar todo tipo de merchandising, como os decía, camisetas, gorras, llaveros, pantalones de playa, de todo. Tenemos también novela para jóvenes, tenemos cintas VHS de dinosaurios, teníamos también
si vemos por aquí se nos hace también publicidad de los cómics y de otro tipo de obras. Como teníamos de todo, incluso, pues como decías, encuentro por aquí, tenemos incluso hasta muñecos hinchables de dinosaurio y libros infantiles. Vamos, era una locura en aquella época lo que se vivía. Y que luego las películas posteriores que hemos tenido en estos últimos años no han conseguido llegar a ese nivel que tuvimos en los años 90. Pero bueno, como os iba diciendo, pues estos cómics fueron publicados originalmente en Estados Unidos por la editorial Topps. Aquí en España nos llegaron por parte de Ediciones B. Yo recuerdo, no sé si fue en el mismo momento o anterior, yo aquí en el País Vasco donde vivo, la primera toma de contacto que tuve con estos cómics fue en el suplemento dominical del periódico El Correo. Solía venir cada semana, no sé si eran 2 o 4 páginas de estos cómics, y ahí es donde la fui recopilando poco a poco. Luego, meses después, sí que me encontré con estos cómics y que fueron donde ya pude tener la etapa completa. No sé en el resto de España si tuvisteis también algo parecido, si salió en los periódicos, pero supongo que sí, que fue algo similar. Y bueno, pues ya entrando a valorar un poco estos cómics, como vemos, el estilo de dibujo y lo que destaca sobre todo son los dinosaurios, que es lo que todos queríamos ver. Luego, el guión y el estilo de dibujo está totalmente influenciado por la película. El guión sigue prácticamente de pe a pa el mismo transcurso que en la película, y los rasgos de los personajes pues son también, o intentan ser, lo más aproximados posibles a los actores que encarnan estos personajes. Aquí vemos, por ejemplo, a Ian Malcolm, con un aspecto muy similar a Jeff Goldblum. Tenemos aquí a la doctora Sadler y el doctor Grant, que también tienen rasgos, o intentan tener, aunque en el caso de ella no llega a mostrar la belleza que en aquella época tenía Laura Dern, y en el caso de Sam Neill pues se nos muestra un Sam Neill ligeramente más rejuvenecido. Sí tiene un cierto parecido, aunque no se llega a reflejar del todo. Tenemos también aquí a Richard Attenborough también. Aquí tenemos a Nedry, también con un parecido total. Y bueno, luego hay cosas en las que sí diverge o varía un poco el cómic, como por ejemplo aquí ya se nos muestra abiertamente que los personajes de Laura Dern y de Sam Neill sí que tienen una relación romántica bastante más clara que en la película, que sí nos insinúa, pero no se llega a ver realmente. Y bueno, pues como podemos ver, el estilo de Gil Kane, las caras de los personajes, es muy notorio. O sea, tú ves este dibujo y sabes que es Gil Kane. También se nota, en cierta manera, el entintado de George Pérez, aunque no le da un toque demasiado personal. Es un entintado que no intenta cambiar demasiado los lápices de Gil Kane, algo que se agradece, porque hay entintados que realmente se comen el lápiz y ya no sabe reconocer a quién es el dibujante original. Bueno, luego otra cosa que claro, estamos hablando de una adaptación al cómic, y el mundo del cómic tiene unos recursos visuales y el mundo del cine tiene otros. Por ejemplo, la escena en la que los personajes entran al Parque Jurásico con la música de John Williams sonando, pues vamos, es un momento espectacular. Aquí sí tenemos una viñeta a doble página con esa entrada en los grandes portones de Parque Jurásico, que aunque es un dibujo bastante bueno, no llega a reflejarnos ese nivel de emoción que en la película tenemos. O que lo vemos en el momento en el que establecen el primer contacto con los dinosaurios,
que en la película, si recordáis, tenemos al personaje de Laura Dern enfrascada leyendo un folleto en el coche. En aquel momento Sam Neill la gira la cabeza para que mire y vemos la reacción de ella al ver a los dinosaurios por primera vez. Aquí también es un dibujo muy espectacular, pero no llega al nivel de la película. Son diferentes maneras de contar la historia. Aquí en este segundo cómic seguimos con la historia en el punto anterior. Aquí tenemos la famosa escena de la proyección con el señor ADN, en la que cuenta cómo se llegó, cuáles fueron los procesos de ingeniería biológica para llegar a construir este parque jurásico. El momento en el que alimentan al tiranosaurio con una vaca. Ya veis que el guión aquí, Walt Simonson tampoco pudo poner mucho de su cosecha, ya que las escenas y muchos diálogos son exactamente calcados a los de la película. Aquí vemos el personaje que en la película encarna Samuel L. Jackson. También los niños también intentan tener un cierto parecido, aunque no llegan a reflejar del todo los mismos personajes y las mismas personalidades que en la película. Tenemos al final de alguno de los cómics un pequeño artículo sobre Parque Jurásico, lo que significó la película en aquel momento. Y bueno, para mí ya el cómic y el nivel de dibujo llega ya a unos niveles que para mí me parecen muy muy buenos en el momento en el que empiezan los problemas en el parque y tienen ese encontronazo con el tiranosaurio que consigue escapar de su jaula. Tenemos un dibujo muy bueno. El cómic tiene una gran cantidad de onomatopeyas que ayudan a darle un mayor dinamismo a la historia. Tenemos esta escena en la que el tiranosaurio consigue escapar del vallado, como sale huyendo Genaro hacia los retretes, la famosa escena de el ojo del dinosaurio a través de la ventana con los personajes parados. Es un dibujo muy bueno que, como ya digo una vez más, no llega a tener ese nivel de tensión de la película, porque esto es otro medio diferente, pero está muy bien narrado, el dibujo es muy bueno y la traslación a las viñetas también. Tenemos esa famosa escena de la película con Genaro en el retrete viendo cómo el dinosaurio lo va a devorar entero. Y bueno, pues como ya digo, ya nos queda el final en la que Nedry también recibe su merecido. Ahora tendremos la famosa lucha con los velociraptores. Digamos, como decía, que aquí lo que destaca sobre todo pues es eso, es el dibujo de los dinosaurios, que son los auténticos protagonistas de la historia y lo que todo el mundo quería ver. Bueno, pues se acaban los cómics. Como ya digo, no son la quinta esencia del cómic, quizás no sean la mejor adaptación al cómic que se ha hecho de una película, pero bueno, si os gustó la película, pues esto, al ser una obra casi literal basada en ella, pues supongo que también os gustará. El dibujo es muy bueno, los autores, como ya digo, son de mucha calidad, tiene un montón de diálogos
calcados a los de la película, como por ejemplo este. ¡Dodson! ¡Dodson! ¡Dodson está aquí! No le importa a nadie. O este. Doctora Sattler, me niego a creer que usted no conoce el concepto de atracción. O este otro. Menudo montón de mierda. Y bueno, pues sin más, si no los habéis leído o podéis haceros con ellos, pues os recomiendo que les echéis un vistazo y ya me contaréis qué os parece. Pues nada, sin más, muchas gracias por ver el vídeo y hasta luego.